A ver, déjeme para recibir a nuestro siguiente amigo en estas mesas de diálogo, preparar precisamente lo que, lo que giró la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y presidenta también del Consejo de la Judicatura Federal. Este comunicado de la ministra Norma Piña, este comunicado al que hizo referencia incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera. La ministra Norma Lucía Piña Hernández, llamó a las y los juzgadores a actuar con responsabilidad e independencia. Dice así, Ciudad de México, 5 de marzo de 2023. La ministra Norma Lucía Piña Hernández, presidenta del Consejo de la Judicatura Federal y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, llamó a las y los juzgadores a ser guardianes de la Constitución. Y cito, esa es nuestra fuerza, esa es nuestra dignidad y al mismo tiempo es nuestra responsabilidad. Durante el encuentro con juezas y jueces y magistradas y magistrados que se encuentran en el edificio sede de San Lázaro en la Ciudad de México, la ministra Piña Hernández les recordó que en su actuar independiente y responsable radica la dignidad del Poder Judicial de la Federación. En su mensaje a las y los juzgadores, reconoció que no son tiempos fáciles en ninguna parte del mundo, pero dijo, si actuamos con responsabilidad, con prudencia de juzgadores, sin que se confunda con cobardía, todos saldremos adelante. La ministra presidenta mencionó que como juzgadores se tiene una doble responsabilidad. Primero con la familia, porque lo que hacemos como figuras públicas repercute en ella, y la segunda con el Poder Judicial de la Federación, porque al estar en el foco de atención, lo que haga uno repercute en todos, de ahí que los exhortó a actuar en unidad. Y yo quiero insistir en esta parte, que hay que actuar, dice ella, con responsabilidad, con prudencia de juzgadores, sin que se confunda con cobardía. Y para hablar precisamente de este y otros temas, pues hay que preguntarle a quien es un apasionado de los temas de justicia, los temas constitucionales. Saludo con mucho gusto al doctor Isaac de Paz González, jurista, constitucionalista y miembro de esta familia Sin Censura. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buen día a todo tu auditorio, Vicente, a todo el público de Sin Censura. Excelente día. Y mañana por acá en Baja California. Claro, ¿cómo ves este comunicado? ¿Cómo ves estas declaraciones de la ministra en tiempos en los que, pues, obviamente, hay que decirlo, hay fuertes declaraciones, tanto del Poder Judicial hacia el presidente como del presidente al Poder Judicial, en momentos en los que el pueblo de México está viendo, desde mi perspectiva, doctor, tú me das tu opinión, cómo hay jueces y magistrados que no estarían decidiendo de acuerdo a los intereses del pueblo de México. Y lo digo por casos como el de Rosario Robles, como el del descongelamiento de cuentas de Luis Cárdenas Palomino y de la esposa de García Luna. En fin, creo que hay muchos ejemplos. Doctor, escuchamos tu opinión. Sí, Vicente, pues primero que el comunicado pretende mandar un mensaje de unidad y yo lo leo en el sentido de la responsabilidad que tienen juezas, jueces, magistrados, todo el Poder Judicial para actuar conforme a la Constitución. Esto quiere decir que deberíamos poner todos quienes tenemos una función pública, primero los intereses de la sociedad en México, porque la Constitución precisamente es un bloque de valores sociales. En ese sentido, el comunicado puede interpretarse también no tanto como una confrontación o un llamado a desvirtuar lo que diga o las leyes que haga el presidente, sino como una verdadera expresar las razones verdaderas y constitucionales cuando se resuelven asuntos que no tienen un impacto solamente individual, como los casos que mencionas. O sea, el caso Rosario Robles, el congelamiento de cuentas de Cárdenas Palomino, de la esposa de García Luna, no solo son delitos en los que el Estado actúa en contra de una persona,
sino que detrás de ello hay intereses colectivos, hay patrimonio público y los jueces tendrían que estar resolviendo esos asuntos teniendo en cuenta el interés superior de la población, el patrimonio del pueblo, el dinero público que hay inmerso en esos desvíos de recursos. Por esa razón, sí debemos ser muy críticos, muy objetivos al señalar a este tipo de decisiones erróneas, equivocadas, que confunden los términos, que quizás por darle una interpretación muy individualista a las normas, pues generan un detrimento en los intereses populares, en el patrimonio público, sobre todo, ¿no? La estafa maestra no fue un asunto de un raterillo que se llevó 20 pesos o un pan o que se robó un carro. O sea, estamos hablando de 7,800 millones alrededor, que es lo que se ha documentado. Entonces, yo creo que sí debemos ser muy críticos con la judicatura para que cuando tenga asuntos en donde se ven inmersos intereses de la nación, pues actúe de conformidad con esos intereses y tenga esa altura de miras constitucional que se requiere para ese tipo de problemas. No son problemas sencillos, pero por eso mismo son funcionarios muy preparados, muy bien pagados, son los mejores pagados de este país, como para que no salgan con esas pifias jurídicas, con esas pifias jurisdiccionales que dan un mensaje muy negativo, dan un mensaje de pesimismo hacia la judicatura y como un poco como dice la ministra, lo que hace uno repercute en ese mal sabor de boca que dejan esas resoluciones, Vicente. Entonces, yo creo que sí, también puede ser interpretado el comunicado como una llamada de atención a los jueces de actuar con prudencia y con responsabilidad constitucional. Yo no lo quisiera interpretar tanto en el sentido de que es una confrontación o un llamado a derribar el plan B, porque eso ni le corresponde a los jueces ordinarios del Poder Judicial de la Federación y esa reforma, ese análisis lo va a tener precisamente la Suprema Corte. Y ahí, pues cada ministro y cada ministra va a votar conforme a su estudio constitucional, conforme a su conciencia constitucional quiera votar. Entonces, no es que sea, desde mi punto de vista y conociendo la judicatura, un llamado a derriben todo, sino actúen con prudencia, actúen con responsabilidad constitucional, porque eso es lo que queremos, eso es lo que le demandamos. Y afortunadamente, esas resoluciones que mencionaste, Vicente, y que todos lastimosamente hemos escuchado en los medios, todavía pueden ser impugnadas, no son sentencias definitivas, no son resoluciones que ya causen estado, o sea, todavía se pueden derribar, todavía se pueden revocar en una segunda instancia, pero sí dejan un mal sabor de boca y yo creo que en ese sentido también la ministra está consciente que los errores de esos asuntos van a estar impactando muy negativamente a toda la judicatura. Eso es lo que podría mencionar, Vicente, hasta ahora. Doctor,